Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a trabajar santos populares, religiosidad, mitificación e inconsciente colectivo. Vamos a darnos cuenta de que existe un hilo conductor entre la construcción del inconsciente colectivo y la mitificación de la vida cotidiana. La construcción de héroes populares, de santos populares o de santidades laicas obedece a la función y estructura mítica en su carácter explicativo, descriptivo y organizador. La mitificación de personas, de sujetos, de historias y de diferentes elementos de la vida cotidiana ha sido un proceso natural e histórico que se ha hecho de manera constante. Las diferentes religiones van a procurar la cristalización y, a su vez, el manejo y el monopolio de este proceso de mitificación. Pero la verdad es que no es casualidad que en este momento en el mundo existan más de 1200 religiones y que continúen apareciendo, por ejemplo, la religión maradónica de la que vamos a hablar ahora. Así que bueno, vamos a continuar y vamos a avanzar sobre este proceso de mitificación y cómo es una conversión de la cotidianidad en algo mágico, en algo religioso, en algo que nos trasciende, que va más allá de nosotros y que después termina inscrito en el inconsciente colectivo. Vamos a tomar figuras mitológicas, vamos a tomar héroes populares o santoral popular de la Argentina. Así que vamos a ir conociendo algunos de ellos para poder luego hablar del proceso de mitificación popular y de su relación con el inconsciente colectivo y las teorías del inconsciente colectivo de Calcuta. Bueno, aquí tenemos a Gauchito Gil. Gauchito Gil tiene una fiesta el 8 de enero. Es un santo, justiciero, humilde, soldado, peón. Un hombre de campo que es jornalero y es reclutado para ir a la guerra de la Triple Alianza. Se niega, dado que en ella había mucha mortandad, mucho abandono y además morían muchísimos niños en la guerra con el Paraguay. A sabiendas de esto, Gauchito Gil, luego de una de sus batallas, se escapa, huye del terror de la guerra y es ayudado por la hija de un coronel, quien hasta hoy se dice estuvo enamorada de él. Algunas otras versiones, porque de estas historias hay versiones, se dice que no era la hija sino la esposa. Pero bueno, lo cierto es que esta mujer le ayuda y en represalia este coronel manda a buscarlo y a asesinarlo. Un sargento lo consigue en un lugar, en un descampado, mientras se celebraban las fiestas de San la Muerte, y durante el descanso que se suele hacer hasta el día de hoy en todo el campo, en toda la pampa, en todos los jornales argentinos, que es la siesta, es emboscado y se le dispara. Gauchito Gil se salva por una medalla de San la Muerte que tiene en el pecho. Termina huyendo, pero no así sus dos compañeros. Es atrapado Gauchito Gil en su camino, en su largo escape, va ayudando a las personas, va colaborando con ellas, va dejando botines y los va compartiendo. Es colgado por una pierna y es degollado por instrucción de este coronel, no sin antes haber tenido resistencia de parte del sargento que es el que lo detiene. Gauchito antes de morir le dice, bueno, que la sangre de los inocentes no debe correr y muere. Muere colgado de una pierna, generando que se desangre en ríos de sangre por el corte en su cuello, ¿no? Se ha sacrificado como un animal que va a ser carneado. Cuando este sargento llega a su casa, su hijo está muy enfermo. Se dice que tenía mucha fiebre. Va hasta el lugar donde estaba Gauchito Gil y conecta en su mente, asume que esto que le ha dicho el santo, este hombre, es que debe hacer algo con la sangre. Y así que bueno, lleva a su hijo
en algunas versiones, en otras simplemente le hace la señal de la cruz con la sangre del santo en sus manos y el niño se salva, generando el culto a Gauchito Gil y siendo él el primer devoto de Gauchito Gil. Va a ser interesante es que Gauchito Gil, muy reconocido en las carreteras, en las rutas, en las vías, tanto de Argentina, hoy día también en Chile y en Brasil, tiene esta característica similar a San Dimas, que es el primer santo católico que existió y que es el buen ladrón. ¿Cuál es este buen ladrón? Bueno, aquel ladrón que estaba a la derecha de Jesucristo cuando éste fue crucificado, según el mito de Jesucristo. Habían dos ladrones, un mal ladrón y un buen ladrón. Este buen ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en los cielos, y además intercede por nosotros. A lo cual Jesús le dice, bueno, estarás conmigo hasta esta tarde allá arriba. Lo cierto es que este buen ladrón también es un Gauchito Gil, que en su momento San Dimas hacía eso, robaba y repartía entre todos. Fíjense cómo hay un paralelismo muy interesante entre estos dos. A Gauchito Gil se le pide protección, ayuda en la vía, en la carretera, se le pide justicia, se le pide protección. A cambio, bueno, se le hacen pequeños lugares, nichos, capillas, en las que se deja aquellas cosas que un hombre del camino o una mujer en el camino le vaya a necesitar en la Argentina. Cigarrillos, alcohol, café, mate, todo lo que puede necesitar, algo de comida, pan, agua. Una persona puede pararse, recoger esto y seguir y luego a su vuelta devolverlo e incluso mejorarlo. Una persona puede accidentarse en un lugar y ser ayudado por un devoto de Gauchito Gil y la promesa por la ayuda es hacer una pequeña capilla. Y así se va multiplicando este culto que tiene por características las grandes sábanas rojas que simbolizan eh, el color de la sangre y bueno, la estatua de Gauchito Gil y todo lo que hay consumía, alcohol, vino, cigarrillos y toda esta cosa. San la Muerte es más antiguo que Gauchito Gil y cuenta la historia que era un sacerdote capuchino que fue detenido por los soldados españoles cuando éste estaba defendiendo a una familia indígena que estaba en el camino. Se dice que en sus dos versiones, una es abandonado por estos eh, soldados y muere de hambre. Cuando regresan los soldados, después de una campaña, lo encuentran cadavérico, extendiendo la mano, ¿no? Otra versión dice que los indígenas, los pueblos originarios locales, dan muerte a los españoles luego de una batalla y logran rescatarlo y cuando abren la puerta se encuentran similares circunstancias. Es un hueso, es un cadáver y se levanta y extiende su mano. San la Muerte es un santo popular muy antiguo que es un justiciero, es un sujeto humilde, es a quien se le pide por la justicia, se le pide para evitar las injusticias, se le pide por el hambre, por la comida. En fin. San la Muerte protege, San la Muerte ayuda, ¿no? Como ayudó a Gauchito Gil, dice la gente. Y a San la Muerte se le deja pan y agua. Se suelen tener algunos altares, San la Muerte suele estar en algunas casas, se le colocan velas y se le reza a San la Muerte. Los devotos de San la Muerte son muy fuertes, muchas veces son reos, son personas privadas de libertad, pero también son personas dedicadas a la justicia, ¿no? Muchos policías, muchas personas que están al borde de las situaciones extremas también suelen ser devotos de San la Muerte. San la Muerte entonces es la posibilidad de vencer las injusticias y avanzar sobre la vida. Por allá por Corrientes aparece la difunta Correa. La difunta Correa es una mujer que al enterarse de que su marido ha sido
tomado preso, decide correr detrás de sus captores. Algunos dicen que fue reclutado para la guerra de la Triple Alianza y otros dicen que simplemente fue tomado como rehén o fue detenido injustamente. Lo cierto es que la difunta Correa va detrás de los captores y no lo consigue y se pierde en aquellas pampas, en aquellos terrenos que poca agua tienen y que por sus características desérticas van a ser casi imposible que esta mujer llegue a su destino. Ya hoy esos territorios suelen ser difíciles, ya para aquella época sin transporte, imagínense, ¿no? Así que llega un momento en que ella muere, termina muriendo, y es encontrada con su hijo amamantándose de ella. El milagro de la difunta Correa es un hijo vivo amamantándose y una mujer muerta de sed. A la difunta Correa se le venera todo el año y se le pide por la pareja, por la familia, por las mujeres campesinas y por los niños. A la difunta Correa se les llevan flores y se les llevan agua. Es la forma de venerar a esta difunta. Es una protectora de los niños, santa protectora de los niños y de las mujeres humildes, pobres y campesinas, que dan a luz a sus hijos en circunstancias muy precarias. Y es también la protectora de la maternidad, del momento de parir también es la protectora. Otro mito muy interesante es el mito del séptimo hijo o la séptima hija. A este séptimo hijo se le llama el lobizón, un niño con la capacidad de convertirse en lobo cuando la luna llena esté alta. En noche de luna llena este niño se convertirá en lobo y hará desastres en su familia, lastimándolos a todos e hiriendo a muchos. El lobizón es una creencia muy fuerte, muy arraigada. Eh, no es llamada lobizona la chica, la séptima hija, sino es llamada bruja. La séptima hija de una familia es una bruja. Ambos séptimos hijos llevan la maldición de ser, de estar cerca del mal, de estar cerca de las cosas que no deben ser. Y de una u otra forma, bueno, lo que les queda a estos es la muerte a manos de quienes conviven con ellos, porque, bueno, ¿qué se hace con un hombre lobo y qué se hace con una bruja? Quemarlos y matarlos. Ante este temor, las madres y los padres solicitan la mediación de instancias superiores a ellos. Van a tratar de salvar a esa hija bruja, a ese hijo lobizón, a esa chica que está allí y que puede ocurrir una desgracia. Si muere un familiar una vez que nace la niña o el niño, pues es culpa de ella o es culpa de él. La maldad está en la sangre de estos niños y hay que resolverla. Así que, como bien les dije, van a solicitar la mediación de una instancia superior. Así que en la Argentina de 1907, Enrique Broch y Apolonia Holman, una pareja rusa instalada en la localidad bonaerense de Coronel Pringles, una vez que le nace un hijo varón, su séptimo hijo varón, solicitan a través de una carta los favores de José Figueroa Alcorta, pidiéndole que apadrine a su hijo para salvarlo de esa gran peste, de esa gran maldición. Figueroa Alcorta toma la decisión y los apadrina. Y desde 1907 no solamente se apadrina, sino que después Perón, para el año 77, va a generar una beca para el niño o para la niña, para la primaria y para la secundaria. Y al sol de hoy, al día de hoy, incluso para el año 1978, hasta termina
generándose un decreto. El decreto 838 o la ley 20843. Y con los años esta ley tiene sus modificaciones. La última modificación fue del año 2009, en la resolución 1416 de 2009, donde se autorizó el padrinazgo ejecutivo. ¿Por qué se llamó padrinazgo ejecutivo? ¿Y qué es esto? Bueno, el padrinazgo ejecutivo porque esta vez quienes solicitaron el bautismo fueron una familia judía. Para ese momento, Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta y habilita a madrinar a una joven de religión judía, convirtiendo a esta persona en la primera persona no católica en responder a la ley. Sí, y tener la protección de un padrino presidente. Esto viene de tiempos de la Edad Media en Europa, en la cual pasaba exactamente lo mismo y se solicitaba el padrinazgo del rey o del emperador o de quien estuviese en esos altos niveles, como único mediador, recuerden, de Dios en la tierra. Así que bueno, esto todavía se da en la Argentina. Gilda, la cantante cuyo nombre era realmente Miriam Alejandra Bianchi, se convierte en un ícono popular argentino por su personalidad carismática, cantante de cumbia, maestra jardinera. Muere a los 35 años en un accidente de tránsito. Una mujer que vence la violencia intrafamiliar, la contención del machismo de la época, se hace cantante, va por todos lados con su música alegrando a las personas y además atendiendo las peticiones de los niños. Gilda va a los hospitales y va a muchos lugares para poder hablar con los niños, motivarles y asistirles en sus penas. Gilda muere trágicamente en un accidente en la ruta, donde su colectivo choca, colisiona y muere ella y muchos de su banda. Hoy día ese lugar se convierte en uno de los grandes templos de Gilda. Y Gilda es venerada como una santa popular. Se le pide por los niños, se le pide por la familia, se le pide por la música y también se le pide porque las mujeres puedan liberarse de sus yugos cuando tienen problemas de violencia intrafamiliar o problemas de violencia con sus parejas. Así que Gilda protege a la mujer, protege a los niños. Se dice que Gilda, antes de morir, fue a visitar a una niña con cáncer en un hospital y esta niña se curó. Esta niña sobrevive. Sabemos nosotros desde la psicología que las creencias son muy poderosas y que la cercanía con objetos de valor simbólico para nosotros puede mejorar el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y por ende activarlo para que haga lo que tiene que hacer frente al cáncer, que es eliminar las células cancerosas, identificarlas previamente y poder hacer con ellas lo que es preciso, fagocitarlas y destruirlas. Así que bueno, Gilda es una santa popular a la que se le solicita los favores para intermediar ante operaciones para niños, sobre todo operaciones de niños con cáncer. Por último, este santo popular, porque es muy particular, controvertido por demás en vida y ahora muerto, pues aún más. Estamos hablando de Diego Armando Maradona. Su iglesia fue creada estando en vida en el año 1998 en la ciudad de Rosario. Dentro de los mandamientos maradonianos existen amar al fútbol por encima de todas las cosas y defender la camiseta argentina. Además, los bautizos se hacen frente a una estatua de Maradona y en un altar donde hay una pelota de fútbol. Los maradonianos no solamente tienen mandamientos, también tienen Maradona nuestro de los días y una serie de rituales muy interesantes. Es un sujeto que se hace adorar por su carisma, por su particularidad
y por sucesos como el momento de la mano de Dios, en la cual gana el partido contra Inglaterra, eh, con quien se había tenido una guerra reciente, ¿no? Y Maradona va avanzando y va demostrando que un niño de un barrio popular, de una villa, de una favela, es capaz de llegar a tener un Lamborghini, es capaz de vivir una buena vida y es capaz con su esfuerzo, con su cuerpo, con su deporte, con su pasión, llegar a donde nadie de su barrio, de su espacio, de su comunidad ha llegado. Sujeto amoroso con sus padres, amoroso con el fútbol. Es una persona que con una historia bastante peculiar, difícil, defensora de derechos de los futbolistas y muy dada con las clases populares, ¿no? Maradona entonces inspira a esta iglesia y hoy día existe. Y no solamente existe en Argentina, existe también en México y se dice que en una decena de países más. Esta iglesia y San Maradona es su santo. Por supuesto, se venera los momentos en los cuales se dieron estos famosos goles, pero además el momento de su muerte, el momento de su nacimiento. Hemos pasado por diferentes figuras del santoral argentino y vamos a ver cómo, bueno, existe una particularidad, un eje conector entre todos ellos. Estamos hablando de figuras humildes, personas de la vida cotidiana que uno puede conseguirse en cualquier esquina que terminen haciendo cosas extraordinarias, actos heroicos, una madre que muere por su hijo y por su familia, un hombre que escapa para no matar niños, un niño que llega a ser millonario a través del fútbol, en fin, una serie de eh, actos heroicos que genera este proceso, esta activación del proceso de mitificación. Desde una perspectiva antropológica y sociológica, la mitificación refleja una necesidad de las personas fundamentalmente de buscar símbolos que les representen, que representen sus propios valores, sus aspiraciones, sus luchas. Estos santos laicos o figuras mitificadas ofrecen a los devotos una forma de identificarse con una causa o obtener un sentido de esperanza, una trascendencia, justicia, sobre todo justicia en un contexto donde en muchas ocasiones las instituciones tradicionales no satisfacen las demandas sociales ni la justicia social. Estamos hablando de un proceso que puede entenderse desde lo colectivo, diría yo, del consciente colectivo, como un proceso en el cual la mitificación responde a los arquetipos universales, a la trascendencia, a la psique colectiva que proyecta en personas o personajes esto que identifica a sí mismo, ¿no? Estamos hablando de un proceso en el cual identificamos héroes, heroínas, magos, figuras que trascienden. Entonces, eso las carga desde el inconsciente colectivo con una emotividad y con una fuerza que termina simbolizándose en un santo popular. Es un proceso, un fenómeno cultural interesante, un fenómeno complejo, que va a convertir a ciertas figuras en símbolos vivientes, en símbolos específicos y en valores colectivos. Estamos hablando de que los santos religiosos populares son figuras que además sirven para fortalecer la identidad cultural, además dan consuelo, dan sentido, dan una vía y dan un cariño. El proceso de mitificación popular tiene algunos pasos, algunos momentos, algunas secuencias que son interesantes de analizar. Tenemos la idealización y las atribuciones y virtudes mágicas religiosas que se dan en un primer momento. Es decir, esta persona no es normal. Esta es una persona que va más allá de lo común. Esto es algo que va a superar lo que somos nosotros, los seres humanos normales. Entonces, fíjense qué interesante cómo el proceso de mitificación que termina en el santoral popular también puede ocurrir en los procesos de mitificación de los personajes políticos.
Y entonces, que lo veremos en algún otro video, en alguna otra clase, vamos a ver cómo existe un paralelismo entre la religiosidad y la política. Pero bueno, en primer momento, volviendo a lo que estamos haciendo, hay una situación de idealización y atribución de virtudes mágico-religiosas a un personaje. Luego se va a crear una narrativa y relatos que van a explicar, por eso yo les venía diciendo, en cada uno, bueno, hay varias versiones de lo mismo, pero todas mantienen un mismo eje. Es un acto heroico, es un acto de bondad, es un sacrificio absoluto, en fin. Los detalles en muchos mitos suelen no ser tan importantes. Lo importante es la moraleja final y el valor explicativo, organizativo y estructurante que tiene el mito como función. Si fue en el agua o fue afuera, va a tener su simbolismo, pero en todo caso siempre va a haber una narrativa y un relato coherente dentro de estas versiones. Luego va a haber un proceso de simbolización y se le van a atribuir poderes especiales. En el caso de la Iglesia Católica, este tipo de religiones, vamos a encontrar los milagros. Estos santos hacen milagros, hacen algún tipo de milagro. Hablábamos concretamente de Gilda y su visita a aquella niña que sana después de su visita. Y así hablaremos de muchos chicos que le rezan a San Maradona para poder ser clasificados en algo, para ganar un juego, en fin. Maradona es el santo de los jugadores de fútbol argentinos y de otros países. Así que bueno, se va a simbolizar, se le van a atribuir poderes especiales como de victoria, de constancia, de justicia, de entereza, de resiliencia, en fin, de todo eso. Luego se va a construir un mito con ritos, es decir, toda estructura mítica debe tener un rito, se le tienen que hacer algunas prácticas. En este caso, vamos a ver cómo en todos los personajes coincide la fecha de muerte, la fecha de nacimiento, las características particulares, uno con una pelota de fútbol, la otra con agua, el otro con alimento, con comida, con cigarrillos, con yerba mate, eh, el otro con pan, en fin, todas estas cosas están allí, ¿no? Va a tener que ver con esto porque estos elementos son propios de la veneración. Vamos a encontrar en las religiones, por ejemplo, abrahámicas, la participación de un objeto, de una condición particular, de una forma de vestir. O sea, se va a crear un rito con elementos particulares, muy particulares. Luego se tienen que crear, porque hay que agrupar a las personas, un lugar de culto y se tienen que generar objetos simbólicos. En el caso de Gilda vamos a encontrar el autobús donde chocó, los instrumentos musicales, su ropa. Luego esta ropa se deteriora, pero quedan los colores. Los colores de la ropa de Gilda tienen que permanecer, ciertas flores que usaba en alguna de las fotografías de algunos de sus álbumes. La camiseta del equipo argentino, los balones de fútbol, el agua, en fin, todo esto. Si es en Corrientes, si es en La Pampa, si es en Misiones, si es en cualquier lugar de la Argentina o de otra parte del mundo, bueno, pues tiene que estar asociado a un objeto simbólico, a algo que esté allí. Y así, no solamente la creación de los lugares de culto de objetos simbólicos de este personaje, sino que además las personas que son sus devotos y devotas lo que hacen es que llevan objetos simbólicos. Por ejemplo, uno puede ver en el templo de Gilda pedacitos de cordones umbilicales en los niños, alguna gasa, algún informe médico. O sea, estamos hablando de objetos que materializan la energía simbólica de lo que desean sus creyentes. Vamos a hablar de que la psique colectiva va a proyectar en estos personajes esa identificación, ¿no? Un proceso en el cual se proyecta toda esta energía y es necesario tener todos estos elementos, tener un lugar, tener un rito, tener objetos simbólicos y tener una estructura coherente en el discurso explicativo de las características del santo o de la santa. Esto tiene que ser así porque debe ser
una historia que se defienda por sí misma a lo largo del tiempo. Así que eh, pasan a ser figuras vivas, es decir, figuras vivas en el inconsciente colectivo, con lo cual son mucho más poderosas que los relatos de personas comunes o los elementos heroicos de personas desconocidas. Una vez más vamos a suscribir, vamos a decir lo que las palabras de Jung va a decir, que esto ocurre porque las personas requieren y tienen una necesidad de representar sus arquetipos universales en figuras locales. Es una forma de proyección de los arquetipos universales y de revivificación de sus creencias y de su estructura mental y de su estructura mítica interna. Las personas requieren magia, las personas requieren mitología, las personas requieren arquetipos y lo que hacen es reeditarlos. Así cuando nosotros hablamos del arquetipo del guerrero, podemos estar pensando en una guardia pretoriana romana, pero más adelante podemos pensar en los soldados que liberaron a Europa, después podemos pensar en algún tipo de ejército guerrillero y luego podemos pensar en la policía o en la gendarmería, en fin, lo vamos reeditando. Pero sí existe una característica fundamental, que en el caso del arquetipo del guerrero es que defiende, que es capaz de usar armas, que es capaz de matar, que es capaz de utilizar diferentes aparatos, que tiene entereza, que tiene constancia y que, bueno, defiende las cosas imposibles y que es capaz de recibir, dar órdenes y obedecerlas. En fin, esas son características de ese guerrero. Y ese guerrero se ha ido reeditando a lo largo de la historia. Bueno, pues es lo mismo que ocurre con esto. Vimos un paralelismo entre San Dimas, primer santo católico, el buen ladrón, y el buen ladrón que es Gauchito Gil. Así que veamos cómo se van reeditando, porque es necesario para la psique ir reeditando lo que es realmente universal. Entonces, lo universal va cambiando de rostro, va teniendo otra máscara cultural en cada lugar para poder seguir funcionando para lo que es realmente, como elemento explicativo y como elemento preconfigurante de unas formas de ser, del buen ser y de hacer las cosas culturalmente y que está bueno, que reposan en ese inconsciente colectivo. Bueno, muchas gracias, hasta que hemos llegado y continuaremos en la próxima clase.